limpieza del alma. Le echaban carbón, agua o aceite hirviendo por la boca a las personas torturadas, Cristian. Esa era la limpieza del alma. Es decir, uno tiene que recordar también que cuando estamos en la Edad Media, todos estos, máquinas de torturas estaban autorizados oficialmente por la Inquisición, sobre todo, por la Santa Iglesia Católica, que autorizaba de alguna forma sacarle los demonios a las personas utilizando estas máquinas de tortura. En el caso de la limpieza del alma, como tú lo dijiste, amarraban a las personas y no solamente le metían por la boca, a veces carbón hirviendo, como tú lo señalaste, sino que en otras ocasiones aceite hirviendo. ¿Para qué? Para supuestamente purificar el alma de la persona en un purgamiento tremendo, y sacarlo a flote. Es decir, se quemaban por dentro. Y ojo, que son torturas. Es decir, las personas no morían con esto, sino que quedaban vivos en condiciones prácticamente, infrahumanas obviamente, pero les generaban eso. ¿En qué caso se utilizaba esta limpieza del alma? ¿A qué personas se le aplicaba esta tortura? Mira, en el caso de la limpieza del alma, a todas las personas que eran sospechosas de brujería, sobre todo, o de pactos demoníacos. Ahora recordemos que, toda la institución de la Inquisición que utilizaba estas cosas tenía delatores, jueces, confidentes, que de alguna forma muchas veces maquinaban denuncias contra personas, a veces simplemente, hay casos de mujeres que simplemente por bailar eran acusadas de brujería. Y en ese caso utilizaban esta limpieza del alma. En otras ocasiones, aparte de aceite, también le echaban jabón adentro. ¿Jabón? Jabón adentro. Una de las tantas cosas que le echaban para limpiar el alma, supuestamente, de este caso, este caso de tortura. Entonces, siempre es de alguna forma contra todos los que son denunciados por posibles pactos demoníacos. Pero también en el caso específico de la limpieza del alma, muchas veces, según algunos códigos incluso antiguos, eran para personas que no estaban dispuestos a retractarse, es decir, no aceptaban las acusaciones, eran en ese sentido, querían preservar sus pensamientos, había que limpiarle el alma. Pero claro, se la limpiaban con carbón, se lo metían para adentro, con jabón, con agua hirviendo, obviamente también. Entonces los quemaban por dentro, los iban desmoralizando. El gran fin de la tortura que estamos viendo es de alguna forma ir desmoralizando a la persona para que la persona acepte todas las acusaciones de la Inquisición, en este caso particular. Cosas dramáticas. Es como para que se confiese sin ser culpable, obligarlo a partir del dolor a confesar algo que no cree. Acuérdate que la semana pasada hablamos de Savonarola. Sí. Y Savonarola, claro, después de 48 días de torturas, firmó su arrepentimiento, pero después se retractó del arrepentimiento por su debilidad. Claro, pues. Lo que pasa es que el ser humano frente a la tortura, que es horrible, se quiebra y a veces acepta cosas que no corresponden. Ahora, es parte de la historia, como vamos a ir viendo. En este ranking de las peores máquinas de tortura de la Edad Media, vamos al número 9. Esto es la sierra. Los colgaban y simplemente los cortaban por la mitad. Sí, en este caso es
el desenlace en la muerte. Y se aplicaba sobre todo para las personas acusadas de blasfemia, de asesinato o de adulterio. ¿Ya? Efectivamente, los supuestos adúlteros se les colgaba, como vemos en pantalla, y se les pasaba la sierra partiendo desde sus partes más íntimas y los atravesaban y los cortaban supuestamente por adúlteros. Pero esta tortura es mucho más dolorosa porque que la anterior, al menos me da la sensación, porque bueno, de partida termina la muerte, pero además la forma de hacerlo, los colgaban de forma invertida, atados a sus extremidades inferiores, y con esa sierra que estamos viendo ahí, esa es la sierra, desde sus genitales hacia el tronco. Efectivamente. Y uno tiene que saber que, claro, cuando la sierra va llegando al tronco ya muere la persona, pero la conciencia sigue viva abajo en la cabeza de alguna forma. Entonces, en este caso es una tortura muy, muy siniestra, sobre todo cuando uno ve, bueno, las aspas de la sierra, que son bastante gruesas. Entonces, como te va desgajando y te va cortando, específicamente, como te decía, a los acusados de adulterio, que era considerada una falta ya mucho más grave. Efectivamente. Entonces, ahora, esto totalmente institucionalizado, es decir, estaba aprobado por el Estado, por la administración del Estado de aquel tiempo. Entonces, se prestó para muchos abusos, muchísimos abusos. ¿Y esto se aplicaba para personas de cualquier clase social o para un grupo específico de la sociedad? Mira, en aquel tiempo los privilegiados era el clero y la nobleza. Y el Estado llano, es decir, la gran mayoría, sobre todo era aplicado para ellos. Recordemos que es un tiempo de grandes privilegios, toda la escolástica o Edad Media, es decir, el poder lo van concentrando el clero, la nobleza, cosa que se va proyectando incluso hasta el día de hoy con las conspiraciones, pero bueno, es parte de la historia. Por eso la conspiración de alguna forma ha sido una cosa que no es reciente, viene de mucho tiempo, pero bueno, el asunto es que en gran medida era para el Estado llano, es decir, para la ciudadanía, para el pueblo, sobre todo la mayor cantidad de personas que morían bajo estas torturas. Uno no puede decir que era la nobleza, murieron nobles también, murieron clero también, pero la gran mayoría era el Estado llano. Así es. Vamos al número 8. La rueda tronadora. Así es. La rueda tronadora, fijémonos bien en la imagen porque es una rueda en la cual se cuelga una persona con las extremidades hacia abajo. Ya. Y lo hacen girar. En la medida que va girando, le van golpeando las extremidades que cuelgan. Como una piñata. Como una piñata, pero hasta destruirlas, quebrarlas. ¿Morían con esta tortura? Al final morían, porque ¿qué es lo que sucede? Le rompían los brazos, le rompían las piernas, los hacían girar y bueno, según muchos, los pájaros que tenían hambre acababan con todo el episodio. Pero eran torturas bastante largas porque, claro, te rompen las extremidades, las piernas, las manos, los brazos, quedan colgando para abajo, pero claro, los pájaros tienen que terminar su trabajo y en terminar su trabajo es el martirio y la tortura final. ¿Qué justifica o qué explica el nivel de crueldad, de brutalidad que se utilizaba en aquella época para aplicar justicia, entre comillas, de esta forma? Mira, lo primero, de alguna forma, es el tiempo en el que se vive. Aquellos tiempos eran tiempos bastante incivilizados, en general. O sea, si uno los compara con los tiempos actuales, que también hay barbaridades por todas partes, pero lo primero, estas torturas responden a su tiempo, responde de alguna forma
al periodo en que se vivió en aquel tiempo. Un periodo donde la gente también era mucho, de alguna forma, aguantaba mucho más el dolor. Entonces, no es como hoy día prácticamente no se aguanta el dolor, o la gente quiere evitar el dolor. En aquel tiempo los partos sin ningún tipo de anestesia. Claro. No, una medicina muy primitiva. Primitiva. Entonces, cuando uno observa esto, se da cuenta que refleja un tiempo también donde había mucha, mira, no había, en aquella Edad Media, en aquella escolástica, la gran mayoría de las personas no leía ni escribía. Es decir, era muy, en ese sentido, iletrada, ignorante, muy bárbara. Se manipulaba fácilmente a la gente también. También, los que leían solamente y los que escribían eran solamente los sacerdotes. Por eso tenían el poder de la administración del Estado, y con el paso del tiempo, ese poder de la administración del Estado radicado en el clero fue tomando poder y los fue corrompiendo finalmente. Pero estas torturas reflejan su tiempo, reflejan ese tiempo que fue una época bastante oscura en muchos sentidos. Este tipo de tortura, Cristian, la aplicaban y la manejaban, la distribuían o administraban solamente. Uno tiene que decir que, o sea, en el momento en que aparece la